Muy buenos días, señores. El debate en Santo Domingo de que si se debe leer la Biblia o no se debe leer la Biblia en las escuelas ha llevado a mucha gente a omitir muchas opiniones, muchos puntos de vista diferentes. El problema principal de esto es que se está viendo o se está estipulando a que si se lee la Biblia en las escuelas, se estará leyendo sobre religiones o alguna religión específica, ya sea el protestantismo o el catolicismo o lo que tantas religiones que hay, ¿verdad? O sea, la gente piensa que leer la Biblia en las escuelas es enseñar religión. En parte tendrían razón, porque la Biblia enseña una religión. Una religión donde no tiene un nombre específico, no tiene un grupo, una institución formalmente establecida en el mundo, ¿no? La Biblia no te enseña ninguna religión que está establecida ahora mismo en el mundo. La Biblia no te enseña sobre el catolicismo. La Biblia no te enseña sobre la iglesia evangélica, sobre la iglesia adventista, sobre la iglesia metodista, la iglesia budista, todas las iglesias que usted se pueda imaginar. No. Y ahí es que está el problema, que la gente está mirando que leer la Biblia en las escuelas sería enseñar una religión específica. No. El problema de leer la Biblia en las escuelas, porque es un problema, es parte de varias vertientes. Por ejemplo, quien le lea la Biblia a los muchachos, a los estudiantes, sería un maestro, ¿verdad? Sería el maestro, sería o un coordinador o alguien que asignen para esa materia. No sé si sería como una materia o como un devocional. Bueno, la persona que asignen para esto, como ya sabemos, todo el mundo tiene su punto de vista diferente de leer la Biblia o interpretarla. Esa persona le va a enseñar o le va a leer la Biblia desde su punto de vista a los muchachos que estén en esa clase. Y si es evangélico, cuando llegue la parte donde dice mata y come, le va a decir que, ¿verdad?, que nada que entra por la boca hace daño, que Dios todo lo purificó. Le va a enseñar sobre el rapto secreto, le va a decir o le va a buscar, ¿verdad?, cuando le toque leer esa parte, le va a explicar desde su punto de vista, desde la interpretación que le da esa iglesia a ese texto o a esa parte de la Biblia. Si se lo lee un católico, ¿verdad?, el católico le va a leer, quién sabe, quizás la parte donde Jesús convirtió el agua en vino, donde Jesús fue crucificado. Se va a ir un poquito más a lo superficial, porque sabemos que no va a entrar muy a lo profundo. Pero si se la lee un adventista, le va a leer sobre los 10 mandamientos, le va a leer sobre el sábado, le va a leer sobre, ¿verdad?, del Apocalipsis, las señales de los tiempos. Si se lo lee otra persona que practique otra religión, le va a imponer o le va a inculcar, ¿verdad? Inculcar sería la palabra, su punto de vista a los estudiantes, aunque los estudiantes no estén de acuerdo. Entonces, ese sería el problema de leer la Biblia en las escuelas. ¿Quién se la va a leer y con qué sentido, con qué interpretación? Como le decía al principio, la Biblia no enseña sobre ninguna religión con nombre, no. La Biblia enseña sobre la religión de Dios, sobre el pacto que hizo Dios primero con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y luego con todo el mundo con la muerte de Jesús, ¿verdad? Y con esto quizás me van a decir, tú no crees en religiones.
Las religiones por lo general se han convertido en negocios, se han convertido en entidades sin fines de lucro que sí se lucran. Entonces no creo que enseñarle esto a los muchachos sería bueno. Si en sus casas lo quieren aprender, si en su casa usted es católico, es adventista, es evangélico, es metodista, es bautista, aprende en su casa y sus padres le van a enseñar a usted sobre esa religión, ¿verdad? Basada en la Biblia. Le buscan los versículos que dicen que son basadas en la Biblia. Ahora, si usted como estudiante no está de acuerdo con lo que el profesor le está enseñando, o no es lo que a usted le han enseñado en la casa, ¿qué usted va a decir? O sea, sabemos que los muchachos de ahora ya son pensantes, tienen preguntas, saben, leen, buscan en las redes sociales muchos temas, entre ellos temas bíblicos. Entonces, cuando la persona que le esté leyendo la Biblia en la escuela exponga su punto de vista sobre lo que ha leído, o la interpretación que le dé sea una interpretación sectaria, una interpretación de alguna religión en sí, se crearía un poco de problema. Para mí, leer la Biblia en las escuelas no tendría mucho sentido, a menos que la persona que la lea no pertenezca a ninguna religión. A ninguna. O sea, que lea la Biblia tal como está, tal como es, sin interpretarla en su forma de ver las cosas, o en su forma de como la ha aprendido tanto tiempo. El libro de Santiago, no recuerdo ahora mismo el capítulo, dice que la religión de Dios es básicamente, dice, la religión de Dios es esta: visitar a las viudas y los huérfanos en sus tribulaciones, o sea, ayudar a los demás, ayudar a los pobres, y guardarse sin mancha del mundo, que es la parte ya donde tiene que ver de la persona con Dios. O sea, mantenerse sin mancha, no robar, no mentir, no cometer adulterio, no guardar la ley, básicamente. Esa es la parte tuya con Dios. Entonces, la religión de Dios, que es la que la Biblia enseña, no es sectaria, no es en base a lo que una persona haya escrito algún día, no, es en base a lo que dice la Biblia. Entonces, si no se le va a enseñar así a los muchachos, si no se le va a leer la Biblia con un sentido general, no tiene sentido. Si se le va a leer en base a lo que usted ha vivido o ha experimentado en una religión o en una secta religiosa, no tiene sentido leer la Biblia en las escuelas. Tener miedo a que se lea la Biblia en las escuelas también es un problema. Es un problema. Por eso es que está ahora dividida el asunto de que si se debe leer la Biblia o no se debe leer la Biblia. Y ustedes preguntarán: Daniel, ¿qué tú crees? ¿Qué tú opinas sobre leer la Biblia en las escuelas? Vuelvo y les repito. Para mí, no tendría sentido leer la Biblia en las escuelas si la persona que le va a leer la Biblia ya está predispuesto a enseñarle a los muchachos una religión, una secta, o interpretar ese versículo que le lea, o ese capítulo, o ese salmo, interpretarlo en base a lo que él ha aprendido en su religión o en su secta religiosa. Para mí, leer la Biblia en las escuelas sería traer una dificultad, un problema, crear un problema que ahora mismo tienen los religiosos. O sea, llevar ese problema, el problema de los religiosos, llevárselo a los muchachos. ¿Y cuál es el problema de los religiosos? Bueno, el problema de los religiosos es que una religión te dice: mata y come, que nada de lo que tú comas es inmundo. Otra religión te dice que si tú comes alimentos impuros y dañas tu cuerpo,
estás dañando el templo del Espíritu Santo, que la Biblia dice que es el templo del Espíritu Santo. Otra religión te dice que debes guardar el domingo o hacer todo lo que es religioso el día domingo. Otra religión te dice que es el sábado. Otra te dicen que no es ninguno de los dos. Entonces, hay tantos temas en que los religiosos están en desacuerdo que realmente llevar la Biblia a las escuelas sería llevarle ese problema a los muchachos. Y los muchachos no están para eso. La Biblia está para ser enseñada en sus casas. Ahora, si en su casa usted es de cualquier religión y usted enseña a sus hijos la Biblia de la forma que usted le ha enseñado, la forma que su religión le enseña, bien. Pero llevarlo a las escuelas sin saber quién le va a leer la Biblia a su hijo, sería problemático. Tengo muchos amigos que están poniendo comentarios en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales, maltratando a la diputada Farideh Raful, que fue quien refutó esa idea o ese argumento de implementar esa ley donde se lea obligatoriamente la Biblia en las escuelas. Y tengo para decirles que deben examinar lo que están escribiendo, lo que están diciendo. Básicamente son religiosos lo que están diciendo. Son protestantes. ¿Les conviene a los protestantes, que se lea la Biblia en las escuelas? Sí, les conviene. Les conviene porque la mayoría de las sectas protestantes están basadas en textos bíblicos que de alguna forma cuando se explican te dicen, la forma que ellos lo expliquen, te dicen, están hablando de mi religión, están hablando de mí, están hablando de lo que yo hago, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la Iglesia Católica diría, no, espérate, yo no puedo, porque la Iglesia Católica tiene algunas diferencias que chocan con la Biblia. Para terminar, lo que quiero decir, dejarles claro, es que la Biblia no enseña ninguna religión. Estoy de acuerdo con que no se lea la Biblia en las escuelas. Estoy de acuerdo con que se hagan devocionales, que se hagan historias, que pueden ser sacadas de la Biblia también, no importa. De entusiasmo, de superación personal, de cualquier libro. De la Biblia, del Corán, de cualquier libro que se haya escrito que tenga buena enseñanza, ¿verdad? Pero leerle la Biblia a los muchachos en las escuelas es crear un problema que, ya como les dije, es un problema de los religiosos. Y las religiones son un problema. Las religiones son un problema donde te enseñan lo que ese grupo religioso te quiere enseñar. O te interpreta la Biblia de la manera que ese grupo religioso ha interpretado la Biblia o como se la han enseñado. Por eso digo y repito que leer la Biblia en las escuelas sería traer un problema a los muchachos. Quizás si tú eres maestro adventista, o si eres maestro evangélico, o si eres un maestro de cualquier secta protestante, dirías, esta es mi oportunidad de leerle la Biblia a los muchachos y explicarle mi religión, la religión que yo sigo, ¿verdad? Pero no, estás mal, porque la Biblia no te enseña de religión, te habla de una sola religión, que es la religión de Dios. Te enseña a ser buena persona, te enseña a guardar los mandamientos, te enseña a amar al prójimo como a ti mismo, y te enseña que la salvación es hacer el bien y estar bien con Dios, guardar los mandamientos y todo eso, ¿verdad? Eso es. Lo demás ya es invento que se han hecho la gente, las sectas religiosas, se han inventado de todo para justificar su religión, para justificar su negocio, porque es un negocio, todas son un negocio, sin fines de lucro, pero se lucran. Entonces, debemos tener en cuenta esto. ¿Quién va a leer la Biblia y con qué concepto, con qué interpretación a los muchachos?
ojalá, si se impone que se lea la Biblia obligatoriamente en todas las escuelas, ojalá y nadie le dé ninguna interpretación en base a religión, sino en base a lo que es realmente importante, que es que tú cambies tu forma de ser, tu comportamiento, tu forma de ver la vida. Poner a Dios primero en todos tus planes y en todas tus actividades. Poner a Dios primero en tus estudios. Que Él te ayude a decidir qué tú quieres hacer cuando termines el bachiller. ¿Qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué sería lo mejor para ti como persona? ¿Cómo tú vas a ayudar a la sociedad con eso que elijas? Entonces debemos orarle a Dios, a ese Dios que está allá arriba, para que ilumine a las autoridades dominicanas y que tomen una decisión que no afecte en nada a los muchachos de las escuelas, ni que tampoco vaya a traer un problema mayor. Y dirán ustedes, pero tú dices que leer la Biblia trae un problema. No, es la forma en que se le lea la Biblia a los muchachos. Yo conozco de varias religiones, muchas religiones, conozco sus doctrinas, conozco lo que enseñan, conozco mucha gente que practica esas religiones. Y cuando se examinan esas religiones, vemos que todas tienen un punto de vista o una forma diferente de examinar, de interpretar la Biblia. Y eso es lo que se le va a enseñar a los muchachos en las escuelas. Dependiendo que el maestro, que ese coordinador o ese, no sé cómo le llamarían, a la persona que vaya a leer la Biblia, haya aprendido durante toda su vida. Eso es lo que le va a enseñar. Si aprendió cosas positivas, cosas buenas, amén, eso le va a enseñar. Pero en base a una religión. Y vuelvo y le repito, la Biblia no es religiosa. La Biblia no es religiosa. Ese es el problema que ha pasado con la palabra de Dios, que la han puesto en un punto religioso. Todo el mundo jala para su lado, como decimos allá los dominicanos. Y dicen, mira, ahí habla de mi religión, esa es la verdadera. No, mira, aquí habla de esta religión, esa es la verdadera. No, la Biblia no habla de religiones. La Biblia habla de lo que tú debes hacer para salvarte. Y eso tú debes aprenderlo en tu casa. Tus padres deben inculcarte, leer la Biblia. Tus padres deben leer la Biblia para aprender eso. En la escuela tú vas a aprender matemáticas, vas a aprender todo lo que haya que aprender, vas a aprender dominio propio, vas a ir a aprender lenguas modernas, todo lo que tengas que aprender, ¿verdad? Vas a aprender cómo expresarte, pero lo que es Biblia, lo que es tu relación con Dios, además de ser personal, es algo que es familiar. La familia es la base de la sociedad. Desde ahí debe salir la enseñanza cristiana sobre Cristo, no sobre ninguna religión cristiana, sobre Cristo, la enseñanza sobre Cristo, que es el mejor ejemplo a seguir. Así que próximamente estaré subiendo otro video donde voy a hablar de algunas citas bíblicas que de leerlas en las escuelas traerían controversia. Algunas citas bíblicas que de leerlas con una visión religiosa, que no sea la religión de Dios, traería controversia entre los muchachos en las escuelas. Discusiones, disgustos. Mami, mira, hoy me dijeron en la escuela esto y esto. El tema gay, por ejemplo, se ha introducido en esta discusión de una forma feroz, right? Los que defienden esa posición, la LGTB, están en contra de que se lea la Biblia en las escuelas, porque les afecta. Les afecta porque la Biblia dice que los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Así lo dice. No van a entrar al reino de los cielos. Pero la Biblia también dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Si estás pecando, si sabes que es una situación que no es correcta ante los ojos de Dios,
El pecado está en que tú practiques ese pecado, ¿verdad? O sea, si te sientes afeminado, si te sientes homosexual o como sea, Dios te da libre albedrío para tú hacer lo bueno o lo malo. Si decides hacerlo, practicar la homosexualidad, estarás cometiendo el pecado. Ahora, aunque te sientas así y no cometes el pecado, no cometes el acto de homosexualidad, estás bien. O sea que no hay nada que temer. Pero sí creo que la Biblia se debe leer en las casas, enseñarle en las casas a los estudiantes, a los muchachos, a sus hijos, que enseña la Biblia. Lamentablemente todo el mundo tiene una visión religiosa o en base a una religión. Si es así, no importa. Siempre y cuando se lea la Biblia es lo principal. Pero en las escuelas, si se lee la Biblia, yo sé que va a traer problemas, va a traer unas dificultades entre los muchachos y los maestros y la persona que le está enseñando, porque el muchacho sabe algo, que le enseñaron algo en la casa que es diferente a lo que el profesor le está enseñando en ese momento. O leyeron algo y se lo interpretaron a su manera y el muchacho dice que no, que es así. Una confusión, va a traer disgusto, va a traer el problema que tienen los religiosos hoy en día. Las diferencias que hay en las religiones hoy en día la van a llevar a las escuelas, que no tiene nada que ver con eso. Así que oremos a Dios para que nos ilumine y para que se haga lo correcto en base a lo que dice su palabra. Su palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Pero esa utilidad de la palabra de Dios no debe estar basada en ninguna religión. Debe estar basada en lo que dice la Biblia, simple y plenamente. Así que muchas gracias y muy pronto estaré subiendo un video donde vamos a hablar de algunas citas bíblicas que traerían mucha controversia si se leen en las escuelas. Mucha controversia. Así que muchas gracias. Espero les haya gustado el video. Vamos pendientes ahí en mi canal de YouTube, que vamos a seguir comentando de esas citas. Si tienen algunas citas bíblicas que te interesaría discutir o compartir, sin ninguna visión religiosa, de ninguna religión. Si eres religioso, olvídate de eso y vamos a hablar de la Biblia plena y llana, como te enseña la religión de Dios. No es ninguna otra religión, la religión de Dios. No tiene nombre, solo se llama así. Religión, llamémosla así, religión de Dios. Esa religión es la que te enseña la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que muchísimas gracias y que pasen muy buen día.